La capacidad de resistencia de Tamayo, ¿cómo era? Bueno, cuando yo lo que observé en Tamayo que cuando uno hace las cosas por convicción y por el dolor de sentir oprimido por un sistema, la resistencia cada vez se le hace más fuerte, la Zapata se le hacía cada vez más fuerte y cada vez más fuerte porque era más lo que él sufría, y mientras más sufría el atropello del sistema castrista, más resistencia él tenía. Si era así, cuando él lo montaba en un carro que gritaba, cuando lo detenían se ponía más fiera todavía y pacíficamente decía lo que él quería decir. Que Zapata era digno de mirar por eso, por su resistencia, por su convicción, por cubano rebelde pacífico. ¿Cómo usted te involucraste en la resistencia? ¿Qué es lo que...? ¿Como método de lucha? Sí. Bueno, como yo siempre me di cuenta de que la única forma era poder llegar al pueblo, yo veía que la única vía era esa. Proyectos, son muy buenos los proyectos de papeles, son muy lindos hablar, es muy lindo expresar, o sea, todo lo que sea en contra de la dictadura, todo es muy bueno, todo es. Pero yo veía que lo importante de todo era que el pueblo conociera lo que sucede, porque vi, ejemplo, en Europa. A primera hora de la tarde, las dudas que todavía podían albergar los escépticos sobre el sumarísimo proceso y ejecución de Ceausescu quedaban disipadas por completo. Son los cadáveres de Nicolae y Elena Ceausescu junto al paredón donde caen fusilados el día de Navidad de 1989. Un tribunal militar ha dictado la sentencia de muerte tras un juicio de apenas 2 horas. La televisión rumana difunde al día siguiente las crudas imágenes del fin de una era. Todo comenzó hace apenas una semana, cuando estallaron las primeras protestas populares. El 17 de diciembre el ejército reprime a sangre y fuego una manifestación pacífica en la ciudad de Timișoara. Hay 93 muertos y cientos de heridos. Ceausescu sale al balcón de su palacio en Bucarest para justificar la masacre, pero en lugar de ovaciones se encuentra perplejo, con miles de voces abucheándole. La manifestación acaba a tiros. La revuelta se extiende como la pólvora. El 22 de diciembre, el dictador y su esposa y consejera escapan en helicóptero. Pero lo peor está aún por llegar. Antes de la caída de Ceausescu, los muertos son 200. En los días que siguen, 900. Doru sostiene que una parte del Partido Comunista de Rumanía, encabezados por Ion Iliescu, el supuesto líder de la revolución, conspiró contra Ceausescu y fomentó después el caos y los enfrentamientos para hacerse con el poder. Lo prueban, dice, los documentos que custodia la asociación que preside, pero la justicia nunca lo ha investigado. Esto es una operación casi de libro en la que se trata de quitar a un dictador, quitar a una cúpula gobernante que ya es inservible porque ha caído el muro de Berlín, dando paso a elementos cogidos de segundo orden del Partido Comunista. El hoy conservador Traian Basescu, recién reelegido en unas discutidas elecciones, fue miembro del Partido Comunista. 20 años después del desplome del muro de Berlín, Rumanía está en la OTAN y en la Unión Europea. Todos los países de Europa, como todos fueron por desobediencia, o sea, civil, ¿no? Y lo que buscamos, una desobediencia civil pacífica, y yo veo que es el único método en Cuba que se puede lograr algo, que el pueblo sea el que se lance a las calles, que ya cuando el pueblo se decida ya. Entonces, la tiramos a las calles era eso, hablar al pueblo, que el pueblo nos viera. Muchos tenían miedo, pero muchos se quedaban, o sea, que si uno logra eso, ese es el miedo de ellos. Y la resistencia cívica ha sido un método de lucha muy bueno en los años, como Martin Luther King, o sea, he visto mucho que es la única forma pacífica, es la desobediencia civil pacífica. Entonces el efecto de lo que pasó en Europa se conocía en Cuba.
Sí, sí, cómo no. El pueblo cubano sabe, sabe que es una buena vida, lo que es, ya digo, es un terror lo que tiene el pueblo. Y entonces, por eso es que sucede esa parte, el control que hay sobre el pueblo. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí, en el exilio, para ayudarles a la oposición? Bueno, más que todo, el apoyo incondicional vale mucho, mucho. El apoyo en el sentido, por ejemplo, que ellos no se sientan, o sea, que la oposición no se sienta desamparada, como que está sola, sino que hermanos como nosotros de aquí, vamos a ayudarlos a ellos. Es muy importante económicamente ayudarlos a ellos, pero que el dinero llegue a donde están ellos. O sea, que no el gobierno se quede con él, lo grande es que llegue. Y $20 en Cuba es $20. Porque yo recuerdo cuando yo caminaba por las calles, no tenía a veces ni un níquel para moverme de un lugar a otro, tenía que ir a pie. Cubanos a pie, que decimos somos nosotros, de las calles. Y entonces es importante que tú estés el método de lucha es ese, que estés en la calle, cuando caes preso tu familia se queda desamparada. Yo, gracias a Dios, cada vez que había tenido preso, jamás a mi familia le faltó nada, la verdad. Recibí mucha ayuda espiritual, moral y económica. Las tres cosas eran mi tranquilidad. O sea, cuando un preso político cae en la cárcel, lo que primero que piensa es en su familia. ¿Cómo estará mi familia? Pero cuando hay ayuda, que tú te quedas, relajas en tu cama y te dices, bueno, por lo menos tienen que comer. ¿Y Zapata también tu familia? Zapata Tamayo, su mamá, la pobre, vivía en Habana y pasaba mucho trabajo para venir a La Habana, sus hermanos, una familia humilde, si ustedes ven los videos, ven como no tienen nada. Y después de todo ella fue recibiendo poco a poco, al principio no recibía ella su ayuda como necesitaba, ¿no? Pero después sí, o sea, porque con un preso, mira, los plantados, Miami, ayudan mucho a los presos en Cuba, mucho, mucho, mucho. Los plantados, yo era uno de los enlaces que yo recibía y repartía a los hermanos, me decían tanto para este, y eso era un honor para mí repartir ese dinero, que nunca le faltó a nadie. Y nos dieron muchos medios a los plantados, a gente Fana, no sé si lo conocerás. Sí. Ese es un hombre que cuando se habla de ayuda en Cuba, carácter, él sí ayuda mucho. Cuando hubo una actividad, creo que fue musical, no sé, que recibió un dinero, él me llamó a mí, a varios de nosotros, nos dijo, era gente de su confianza, y decía, oye, tengo esto, búscame presos, que están por ahí, que no se conocen, que son presos políticos, y muchos que caen en las calles, protestando contra el sistema, y no pertenecen a ningún grupo opositor, y tú no sabes quién son, y después tú te enteras, ¿entiendes? Sí. Y son cubanos que hablan y lo meten preso, entonces la seguridad se queda callada, nadie sabe nada, y está preso ahí. Entonces te acusan de desorden público. Un ejemplo, cuando fuimos a llevar la estatua de las flores, por ejemplo, a un día que se conmemoró lo de cualquier fecha que tú hagas conmemorativa, que tú llevas una ofrenda floral o tienes flores al mar, no sé, para eso es contrarrevolucionario. Y lo que estamos creando es desórdenes públicos. Yo estaba acusado de desorden público. Bueno, desorden público era la causa que tenía. Y decía, bueno, si yo no había informado ningún desorden. Yo me enfrenté una vez con un mayor de la seguridad del Estado y le dije, ¿pero qué desorden yo he hecho? No, porque si lo que estoy es como cubano sintiendo el deber como cubano de ir a estar la estatua de Carlos de Céspedes y llevarle flores. Y me dijo, no, ¿y por qué tú no te reuniste con la gente del comité? Los compañeros revolucionarios, ¿tú que tan patriota? ¿Por qué tú no fuiste con los revolucionarios? Y yo le decía, yo no voy a compartir con ustedes, mis ideas no son iguales, yo no puedo ir con ustedes, ¿cómo voy a tenerlos ustedes a mi lado? Bien lejos de ustedes, yo quiero hacerlo porque así. No, pues entonces estás acusado de desorden público. ¿Qué es desorden público? Porque fuimos en marcha de entrelazada por toda la calle de Santa Catalina. Esa actividad histórica, porque avanzamos muchas calles gritando bien los derechos humanos, enlazados y repartiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.